En el módulo de infraestructura tenemos que tener en cuenta dos temas muy importantes. Uno, cuál es el objetivo de nuestro mariposario. Y segundo, cuáles son los materiales que tengo disponibles en el área donde voy a ubicar el mariposario. Vamos a dar entonces el paso a paso de cómo tomamos la decisión de nuestra infraestructura. El primer paso es tener claridad sobre el tipo de mariposario que queremos. ¿Es un mariposario solo de exhibición? ¿Es un mariposario solo para la zoocría? ¿O es un mariposario mixto? Cuando tenemos claridad en que tenemos un mariposario única y exclusivamente para exhibición, necesitamos determinar cuáles son las especies que queremos dentro de nuestro mariposario de exhibición. Y eso nos va a determinar el número de mariposas que vamos a tener en vuelo y los requerimientos de estas mariposas en cuanto a condiciones de humedad, temperatura y de luz. Y esos acondicionamientos que tenemos que darle internamente a este mariposario. Si el propósito de nuestro mariposario es la zoocría, la primera recomendación es hacer el inventario de los lepidópteros del área de influencia de nuestro proyecto. Al hacer el inventario de nuestras mariposas diurnas y nocturnas, vamos a determinar máximo 5 de las especies que son las de nuestro propósito o de nuestro interés. A partir de determinar cuáles son las mariposas, determinamos las plantas hospederas y la cantidad de material que debemos reproducir. Esas son las dos condiciones que tenemos para poder hacer el diseño de nuestros mariposarios con fines de zoocría. Estamos en el laboratorio. El laboratorio es uno de los espacios más importantes y en los que más debemos tener cuidado en cuanto a la producción de mariposas. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos los huevos, tenemos las larvas
y tenemos también las pupas, y todos estos estadios son los más vulnerables del ciclo de vida de la mariposa. Debemos tener un espacio completamente aislado donde no se permita pues el ingreso de las personas o hay que controlar el ingreso de las personas que llegan a este sitio. Y también algo muy importante es aislarlo del medio ambiente para evitar que haya ingreso de insectos, sobre todo las avispas y las hormigas. Son unos enemigos naturales de las mariposas, de las orugas y de las pupas, que debemos tener al margen porque van a entrar, van a afectar nuestras mariposas, van a afectar las orugas, las pupas, ponen sus huevos, se desarrollan sus larvas y van a contaminar el espacio, haciendo que se proliferen, además de las larvas, algunas enfermedades como hongos, como bacterias. La higiene es una parte muy importante en el mariposario. Debemos tener agua potable, es muy importante para lavar las hojas o las partes de las plantas hospederas que se le suministran a las orugas. Y debemos tener, pues por supuesto, condiciones de luz para tener buena iluminación, para estar identificando los signos de enfermedad o de avance también de mejoría de las pupas y de las orugas ante cualquier enfermedad. Debemos mantener un aseo constante en el laboratorio, tratar de tener los pisos lo más limpios posible, revisar las esquinas, que no hayan telarañas, que no haya ingresado algún arácnido ni ningún tipo de insectos, y ser muy meticulosos en cuanto a la asepsia en este lugar. Ahora acompáñenme a ver el laboratorio. Entramos al módulo de insumos, herramientas, materiales que debemos tener en la zona de reproducción y manejo de los huevos, de las pupas y de las larvas. Vamos a hablar sobre los materiales de desinfección. Los materiales de desinfección está especialmente el alcohol. El alcohol también lo podemos utilizar en spray para que podamos utilizarlo en manos y en todas las superficies. También es muy importante tener el cloro. Lo pueden conseguir en forma granulada. Ustedes tienen que darse cuenta que el cloro es tóxico. Usualmente se utiliza el 2%. Los materiales que se utilizan en el lavado, se les recomienda que todos los materiales sean biodegradables. Entonces, jabón líquido biodegradable y el Biobarsol, que es un desengrasante también biodegradable. Es muy recomendable que tengan ustedes siempre a la mano el bicarbonato. El bicarbonato, como es un controlador de pH, y la mayoría de las bacterias, hongos, se dan en ambientes ácidos. Si usted trabaja para la desinfección, para el lavado con bicarbonato, va a tener un pH neutro que disminuye la presencia de bacterias. En cuanto a los materiales de bioseguridad, es muy importante que todos los operarios estén utilizando el tapabocas, los guantes y obviamente utilicemos toallas absorbentes, y también debemos contar con gran cantidad de toallitas de microfibra para que podamos tener todas las superficies limpias. En los materiales que vamos a utilizar diariamente, porque recogemos los huevos en el mariposario, debemos utilizar las cajas de Petri. Las cajas de Petri son recomendadas porque son transparentes, porque sin necesidad de abrir
La caja, usted puede ver perfectamente los huevos que se encuentran allí o si han nacido larvas. En la caja de Petri, nosotros utilizamos el marcaje. Utilizamos esta cinta de enmascarar, que la colocamos allí y tapamos y sellamos. Allí podemos marcar la cantidad de los huevos, la fecha, el número de nacimientos que los colocamos con este papel de otro color, de tal manera de que podamos identificar claramente en qué momento recogimos los huevos y en qué momento nacieron y cuál es el porcentaje de los huevos que han nacido. Siempre utilizamos, entonces debemos tener también las cintas, necesitamos marcadores, necesitamos esfero, necesitamos estas cintillas para que podamos marcar, necesitamos las cajas de Petri. Diariamente hay que revisar las cajas de Petri para saber si ha eclosionado los huevos. Debemos revisar con la lupa porque hay larvas que son muy pequeñas. Utilizamos también los pinceles para hacerlo de forma muy delicada. Utilizamos el agua para mojar el pincel y de forma muy suave levantamos la larva y la llevamos hacia la planta. Entonces, en este caso, estamos utilizando una gran variedad de pinceles. También estamos utilizando el spray con el agua. Utilizamos la lupa y obviamente también todo el tiempo debemos estar marcando todo el material que estamos pasando a las plantas. Es muy importante llevar un registro detallado de la talla de las larvas que nacieron, la oruga en sus diferentes etapas. Es muy importante también entonces tener una reglilla que nos pueda permitir medir el tamaño en cada una de las etapas y si hay cambios en la larva para poder saber cuántos son sus cambios en el proceso de oruga. También utilizamos frecuentemente y debemos de tener diferentes tijeras y debemos tener varios cuadernos en los cuales podamos colocar diariamente el material que se consume por la oruga, cuántas orugas tenemos por comedero y bueno, todos los datos en general que necesitamos pasar manualmente y luego en oficina lo podemos pasar en el computador, en un Excel o mucho mejor si tenemos una aplicación que nos permita en tiempo real colocar los datos y tenerlos a disposición para el análisis. En cuanto a los materiales que vamos a utilizar en la etapa de crisálida, pues solamente es los pañitos de microfibra en donde vamos a colgar las crisálidas. Entonces simplemente se moja tanto la tela como el paño y ahí se cuelga. Sin embargo, hay en algunos momentos en que perdemos totalmente esa malla y debemos como última opción acudir a utilizar tanto los alfileres de cabeza como también la silicona líquida. Para la etapa de oruga vamos a necesitar floreros. Hemos recogido en la mañana el material vegetal que le vamos a proveer a la oruga para su alimentación. Tenemos este tipo de florero que es el que usualmente se utiliza, que es un florero en vidrio porque es pesado y porque no se va a caer dentro del comedero. Pero también utilizamos este plástico con una malla metálica que podemos ver allí, en la cual la utilizamos especialmente cuando vamos a trabajar con las larvas, porque son muy pequeñas y se pueden caer si lo utilizamos en un florero.
Entonces, para esa primera etapa de vida de la oruga, le colocamos la planta encima de tal manera de que la oruga nunca va a tener contacto con la gusanaza, porque eso la puede enfermar. También tenemos este tipo de florero que también es en plástico. Le hemos colocado una lámina de icopor a la cual le hemos hecho orificios. Allí podemos colocar el agua. Usualmente utilizamos nutrientes para que la planta esté siempre vigorosa, y aquí colocamos y sembramos las plantas que vamos a utilizar para la alimentación de nuestras orugas. En el área de reproducción, siempre vamos a necesitar una gran cantidad de recipientes, todos con tapa, con el fin de hacer manipulación del material vegetal o también de las larvas de las orugas o de los huevos. También les recomendamos que tengan recipientes de icopor para poder separar algunas de las orugas o de las crisálidas que presenten algún tipo de enfermedad o cambio en el cual ustedes quieren verificar qué es lo que está sucediendo. No deben dejar nunca un animal que esté enfermo con el resto, porque puede enfermar a todos. Entonces se les recomienda separarlo y hacerle una cuarentena de tal manera de que usted tenga una vigilancia. Como ustedes pueden ver, tenemos diferentes tipos de cajas de icopor según el tamaño. Si las necesitamos para separar las crisálidas, les recomendamos este tamaño, pero también podemos tener diferentes tamaños, tanto de recipientes como de cajas de icopor. 3, 2, 1. Listo. Otros materiales que deben tener en cuenta es tener los tanques de almacenamiento de agua. Este tanque y uno mucho más grande o de pronto alargado, dependiendo del material vegetal que tengas que desinfectar. Recuerda que todo el material vegetal que se le va a dar como alimentación a las orugas debe estar desinfectado con agua y vinagre al 5%. Entonces debes tener recipientes de agua en los cuales puedas sumergir la planta o el material vegetal que has cortado. Recuerda que siempre debes de tener material fresco. Entonces todos los días se debe cortar con las tijeras de podar el material para llevar a los comederos. Una herramienta que es muy importante para el aseo de los comederos es la aspiradora. La aspiradora nos permite, si no vamos a retirar el material vegetal porque no han comido demasiado, de pronto al otro día lo vamos a retirar, pero sí es muy importante que todos los días retires la gusanaza del sitio donde es el comedero, para evitar la contaminación por bacterias o por hongos. Y por último, vamos a mostrarles los comederos o los tipos de comedero que nosotros utilizamos y el tipo de pupario que nosotros utilizamos. Los comederos deben ser elaborados porque usualmente en el mercado no se encuentran fácilmente, pero nosotros hemos elaborado los comederos en PVC. Como ustedes se pueden dar cuenta, el comedero simplemente tiene tubo de PVC, el codo de PVC y la T, de tal manera que tengas el espacio suficiente para colocar allí las plantas, y obviamente forrado en anti-trips para evitar el ingreso de algunos insectos, y también debe tener un cierre hermético para evitar en todo momento que los insectos entren y puedan inocular tanto la oruga o la crisálida en un momento clave
de la reproducción. Como ustedes ven en las imágenes, cómo elaboramos nosotros el pupario. Si se dan cuenta, es el mismo sistema del comedero. Como en el proceso de reproducción de materia de las mariposas, tenemos una producción alta de orugas en las cuales vamos a necesitar más comederos y luego al final del ciclo vamos a necesitar más puparios. Entonces hemos decidido por un sistema que se pueda modificar fácilmente. Entonces utilizamos este comedero y simplemente adicionamos algunas partes como ustedes pueden ver, de tal manera que el pupario tenga 3 pisos y en la parte de arriba podamos colgar, segundo piso y tercer piso, podemos colgar nuestras pupas. Cuando ya agotemos el espacio, pues entonces pasamos a adecuar otro de los comederos.